Buenas tardes. Mi nombre es José Gabriel Jaramillo Castillo. Este es mi producto integrador para la materia de Sociología Jurídica en la licenciatura en Derecho en UNELAB. Mi tutora en línea es la licenciada Jennifer Hernández González. Bien, se nos pide que hablemos sobre nuestra experiencia en esta materia, lo aprendido, y pues cómo nos va a servir en nuestro desarrollo profesional como futuros abogados. Bien, la experiencia para mí fue enriquecedora. Es una materia que yo la había visto desde el punto de vista sociológico o separada del punto de vista del derecho, y aquí se unieron ambas materias para explicar precisamente una serie de fenómenos que fui descubriendo a lo largo del curso. Vi que había dos vertientes principales. El cómo una sociedad se ve influida en su comportamiento con una norma, una ley que pues precisamente eso afecte cómo se desarrollan los individuos en esa sociedad. Por otro lado, la siguiente vertiente es cómo una norma específica en un espacio-tiempo determinado es el reflejo de la sociedad. Es decir, por un lado vemos cómo la norma afecta a la sociedad y por otro lado cómo la sociedad afecta o crea la norma. También algo que me resultó enriquecedor fue la parte de la investigación documental cuando hablamos de los dos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Cuando se hizo el proyecto modular, se nos pidió analizar algunos de los artículos de la Constitución mexicana. En mi caso elegí el segundo, el que habla sobre los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Ahí vi las dos vertientes porque es un artículo que se ha modificado recientemente. Bueno, en 2001 se hizo un cambio pues total, lo que era, porque todos sabemos que ese artículo hablaba sobre la prohibición de la esclavitud en México, y a partir de esa reforma en 2001 pues se cambió esa parte de la esclavitud a un párrafo del artículo primero, y en este caso el artículo segundo se le dio una nueva redacción en cuanto a pues todo lo que tiene que ver con la autodeterminación y la autonomía en sus formas de gobierno, políticas, sociales, étnicas de los pueblos indígenas. Ahí vi eso, que la norma se reflejó pues los cambios que hay, que se vienen dando en los últimos años en nuestra Constitución, en donde ya no se habla tanto de garantías individuales, sino de respeto y sobre todo de derechos humanos en la parte dogmática de nuestra Constitución, y cómo se tuvo que adecuar la norma a esa realidad de la sociedad mexicana. Por otro lado, otros párrafos se han ido adicionando. Me sorprendió que incluso recientemente, en agosto de este año 2019, se hizo una reforma para ingresar un párrafo referente a los pueblos afromexicanos o los de raíz de descendencia negra o africana, precisamente para reconocer esa realidad. Entonces, por un lado la norma se va adecuando a la sociedad, y por otro lado la sociedad debe de irse, o se ve influenciada en su comportamiento precisamente por este tipo de normas, en donde se nos habla sobre todo en los niveles de gobierno estatal, federal y municipal, de que deben adecuar sus políticas precisamente a que esta autodeterminación de estos pueblos sea una realidad. Bien, en mi desarrollo profesional yo creo que todo esto va a ser bastante enriquecedor y me va a dar una base teórica en la cual pues, basarme o desarrollar mis futuros trabajos o investigaciones dependiendo del área de derecho a la que me dedique. Muchas gracias.